Buenas tardes, amables televidentes, nuevamente por aquí en el BTV Canal 32 con 30 días de multitudes en jueves de geopolinómicas. Y para eso siempre nos acompaña el queridísimo Orlanjoy Golibart, quien es economista, ya ustedes lo conocen, es economista, analista del quehacer internacional. Y hoy, en este día muy particular, nos acompaña para hablar de esos temas. Y justo pensando en lo que íbamos a conversar hoy, al planificar el contenido, o mejor dicho, al cuadrar de forma definitiva, hablábamos de la importancia de este día, 12 de octubre, por ser el día en que se conmemora el descubrimiento de América, como se le llamó en principio, luego la conquista de América, luego ahora en los colegios le dicen a las familias el día del encuentro entre culturas. Entre cultura y hispanidad también. El día de la hispanidad. En países de Sudamérica donde todavía persisten, o resisten, mejor dicho, poblaciones indígenas que le dieron guerra a los españoles y a todo el que llegó y se la dan todavía al sol de hoy, como en Argentina, esos indios que están allá arriba en el altiplano, le llaman el Día de la Resistencia porque resistieron y sobrevivieron hasta el sol de hoy. Pero en países como República Dominicana se produjo una extinción casi total de la población indígena, aunque en nuestro ADN todavía queda algo de esa raíz indígena mezclada con la cultura, parte de la cultura española, de los negros africanos que vinieron de África o que fueron obligados a venir, mejor dicho. Y cómo esta fecha es una demostración de un acontecimiento histórico que marcó pauta para la geopolítica y la geoestrategia global, que no se puede hablar de esas cosas sin mencionar el tema de la conquista europea, del nuevo mundo, como ellos lo llamaron. Claro, pero la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, al final es una historia muy interesante. Las arcas de esos países europeos que conquistaron territorios de este lado se llenaron. Los piratas que volvieron. Los piratas se llenaron del oro, de los recursos forestales, de los minerales en sentido general, el oro, la plata, la madera, los palacios en Francia, España, sí, lleno y de oro. Reino Unido. Bueno, y los productos, acuérdate que de ahí es que comienza también el proceso de la transformación de productos finales. ¿Me entiendes? Conocen el chocolate, muy famoso, ¿verdad? Lo sacan de México, lo llevan a Suiza y allá hacen el coso y luego traen el chocolate. Todavía al día de hoy eso pasa, ¿eh? No hay mucha diferencia en realidad, pero sí tenemos una importante función que conlleva básicamente entender este día como qué fue lo verdaderamente crucial en este día. Primero, a mi juicio, fue que España principalmente estaba mientras la mayoría de Europa estaba en la oscuridad, todavía, ¿verdad? No habían salido de un proceso. Todo lo que pasó en la Edad Media, el tema de la peste bubónica, todo ese la tipo reducción de cosas, de la sí, población. Correctamente. ¿Qué pasa? Que a partir de eso, España no. España sufre, o la península ibérica sufre un proceso de desarrollo. Y es en parte, aunque quizás no lo reconozcan así, es en parte al desarrollo sociopolítico islámico que quedó en ese tiempo.
Lo que le dejaron los moros. Lo que le dejaron los famosos moros, correctamente. Entonces, esto hace que con el espíritu, primero vencedor y segundo de conquista, dijeran, bueno, vamos a invertir recursos y hacer lo que, diciendo en palabras de que decía un presidente local, lo que nadie nunca ha hecho. Y efectivamente, lograron llegar a las Indias. Sí, porque fue toda una confusión. Bastante. Fue que se perdió el Había navegante Cristóbal exacto, Colón. correcto. Pero ya hay evidencias de que mucho antes que él No, ya habían, inclusive, sí. habían llegado europeos. Por ejemplo, hay incursiones vikingas que se han estado estudiando. Vikingas turcas. Turcas. De esas tribus túrquicas. Y lo más interesante que, según estuve leyendo, lo más reciente, en Perú, y no me acuerdo la otra, hay historias de contactos con culturas tipo chinas. Entonces, habrá que ver en realidad qué pasó. Pero una cosa es, recordemos que en ese tiempo se daba mucho lo que era un intercambio. Y ese intercambio quizás como primero era muy lejano, porque si no, por ejemplo, eso puede llevarse a pensar que el Imperio Romano debió ser el primero en lograr este tipo de hazañas. ¿Por qué? Porque los romanos siempre tenían un espíritu conquistador y todo lo demás. Sin embargo, ellos, y ese era el espíritu europeo también, que ellos dejaron, lo que no existía no valía. Eso es así. Y todavía al día de hoy lo que no existe no vale. Entonces, lo que no existía no valía. Y dependiendo su distancia y lo que tenga, es que va a derivar en un proceso de interés o no. A nivel comercial, a nivel político o a nivel militar para incursionar. En pocas palabras, yo puedo decir que a nivel geopolítico lo más importante fue las primeras interacciones en la zona, ya después que España había indagado muchísimo en el territorio. Recordemos que llega aquí en 1492, ¿verdad? 92, hacen ya 535 años. 535 años. Exactamente. Entonces, imagínense ustedes, 535 años, ellos llegaron aquí y ellos fueron los que prepararon la plataforma. Si hay alguien a quien en verdad agradecerle o desagradecerle, dependiendo como lo quiera ver, al final de cuentas, porque la historia lamentablemente es así en todo el mundo, si no pregúntenle a los palestinos, el caso es que es a los españoles, que fueron los que llegaron, hicieron la plataforma, de ahí vinieron holandeses, franceses, portugueses ingleses, que conquistaron portugueses, esa parte que hoy es Brasil, correctamente, muy rica en plata, en oro, en plata, en oro, en recursos forestales, tú tienes recursos forestales, recursos acuíferos, en recursos minerales, en petróleo. No nos olvidemos Petrobras. Es una potencia. Es la potencia Brasil latinoamericana. actualmente. Después de Estados Unidos, tú tendrías que colocar Brasil y México. Esos son los tres. Canadá, bueno, me disculpa Canadá, pero Es como una extensión de Estados Unidos. de Reino Unido, de este lado. Y sí, aliada lo que aliada pasa de es que ellos Estados juegan Unidos. un tablero un poco interesante. Pero vamos a volver de nuevo al punto, que después nos desviamos del tema. Lo primero que trajo esto fue las rutas, el establecimiento de nuevas rutas comerciales, realmente, la explotación de nuevos productos, recursos naturales, Nuevas profesiones, nuevas como la de los profesiones, bucaneros correctamente, con los bucaneros, todo eso, especialización de los mismos piratas. Eso trajo todo eso con la isla. Y de lo más interesante es que al ser un proceso tan natural al darse, tenemos al día de hoy resultados como nuestra bella isla que compartimos con Haití. Entonces, al final de cuentas, todo esto, como tú bien mencionaste al está principio, concatenado. correctamente, permitió un desarrollo sociopolítico, económico, que debido a una situación u otra, cada país tiene sus características, correctamente. Cada país tiene su característica. Por ejemplo, República Dominicana tiene las características de que ha sido un país que ha podido desarrollar durante unos, vamos a decir, 50, 60 años, procesos productivos
y lograr institucionalizar lograr institucionalizar el Estado, cosa que se le ha hecho difícil, por ejemplo, en Haití, porque no hay una cohesión social. Aquí sí hay una cohesión social y una identidad, independientemente de lo que se quiera decir, hay una identidad nacional que se solidariza con el nombre República Dominicana. O mejor dicho, se adhiere a ese nombre. Por ejemplo, en México, tenemos México lindo, bueno, realmente es una mezcla interesante, porque de norte a sur tú tienes demasiados aspectos en tomar en consideración. Sin embargo, es dividido. Todavía al día de hoy hay muchos mexicanos que dicen, bueno, si a mí no me entienden, por ejemplo, en Tabasco, que es una de las provincias Las del poblaciones que sur, hablan náhuatl Nahuatl, y también que cuestionen la forma en la que se ha ido desarrollando México, es de correcto. espaldas a esa realidad de una población originaria que es generalmente discriminada y dejada de lado. Correctamente. Otro cambio geopolítico importante, el canal de Panamá, que Sí, que recordemos permitió cruzar del de América hacia Pacífico, el Pacífico de una forma del más Mar Caribe, ¿verdad? Si no rápida. me equivoco. Sí. Me disculpan. Sí, de Mar una Caribe, forma más rápida y efectiva y son toneladas y toneladas de mercancías de todos tipos que pasan por ahí. correcto. El comercio mundial se mueve por ahí. Si no me equivoco, los datos últimos que yo vi, tú tienes que un 15. O sea, perdón, un poquito más del 15. Independientemente de a nivel comercial marítimo, el canal de Panamá, yo lo miro desde la perspectiva del desarrollo que esto permitió a través, bueno, primero la transformación política que trajo a la zona, porque recordemos que Panamá era parte de Colombia. Entonces, La Gran Colombia. la Gran Colombia, pero bueno, resulta ser, los gringos aprovecharon, aquí vamos a utilizar esto, el resumen ejecutivo, y esto es nuestro, acá. Entonces, démosle su nacionalidad, va a correr el dólar, y al final de cuentas, ya ellos entonces instauraron un imperio que es el que nosotros conocemos al día de hoy. Algunos llaman en declive, yo digo que básicamente está en destete, o presenta ya fases de desgaste, pero el imperio estadounidense, esto le permitió nutrirse de muchísima financiación y poder a nivel de geopolítica. Por eso las obras son tan importantes a nivel de nuestros países. Por ejemplo, en México, todavía Estados Unidos no permite que México haga un tren bala o un desarrollo de un tren con ayuda y financiamiento chino, porque son cuestiones que toca la geopolítica local de la zona. Eso es por un lado. En República Dominicana también, recordemos que este gobierno del presidente Abinader, de cierta forma u otra, le ha dado la espalda también a la misma China en varios proyectos que ha mencionado. Entonces, al final de cuentas, tú tienes que esto te ha desarrollado un hegemón principal en la zona y en el mundo, pero vamos a hablar de la zona, Estados Unidos, seguido entonces de Canadá. A nivel de, vamos a decir, Latinoamérica, para englobar a Brasil, tú tienes que Brasil, como estábamos mencionando, es el primero. Después tú sacas México. Luego, en mi caso particular, yo sacaría a la misma Colombia y Argentina. Y por último dejaría Chile como países importantes donde, si tú le preguntas a cualquier latinoamericano, te dijera yo voy para allá. En algún momento y en su momento fue Venezuela también. Con los petrodólares. Con los petrodólares. Y también cuando estaba antes de Chávez. A mí se me olvidó. Carlos, exacto. ¿Tú te acuerdas? Carlos Pérez. Pérez, gracias. Mira, y en el caso de Uruguay. Uruguay, lo que pasa es que para mí, Uruguay es un país sui generis, es un país muy desarrollado. Sin embargo, es un país más tranquilo, es un país más... su poderío no es en sí
Uruguay es como un tipo de referee, podemos decirlo así. Se podría ver como un tipo de referee en el continente americano, en el sentido de que ni ¿cómo lo puedo decir bonito y que no se me ofendan algunos amigos míos uruguayos que yo tengo? No lo digas, está bien. No, porque al final de cuentas habrá que decirlo en algún momento. Lo que quiero decir con esto es que Uruguay representa aquel país en la zona que bien sirve de intermediario en cuanto a cuestiones de entendimiento, principalmente para América del Sur. O sea, ¿podrías República Dominicana buscarlo como intermediario en caso de que los tenga pleitos con Haití? Pudiera ser, pudiera darse, cierto, porque nunca ha tenido ningún tipo de inconveniente. Y lo más interesante del caso es que es una potencia agrónoma o agrícola, agropecuaria para acabar pronto, ya es una potencia en ese sentido. O sea, que tanto así que le ha comido en varias partes los caramelitos a Argentina. Va muy avanzado en cuanto a niveles tecnológicos, por ejemplo. Tengo amigos allá que me han mostrado en diferentes áreas. Vamos a hablar de la salud rápidamente. Ellos tienen aplicaciones que tienen el registro o sistemas que tienen el registro de salud, vamos a decir, digitalizado. Tú vas a cualquier centro allá y te van a decir desde la primera vacuna que te pusieron hasta la última que te han puesto. Porque va a salir tu registro médico, tu récord médico, va a salir íntegro. Entonces, esas son cuestiones que realmente se aplauden de un país. Tiene sus cosas, obviamente, pero Uruguay es, como mencionaba en ese sentido. Bueno, el ex presidente uruguayo José Mujica, cariñosamente Pepe, iba a los servicios de salud pública. Sí, correcto. Eso se convirtió, eso hizo tendencia a nivel regional y aquí también. O sea, de la gente diciendo, cónchale, pero qué bien que ese presidente pueda ir a un hospital público. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Country Capital, exclusivo proyecto habitacional de 1.100 modernos apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, construidos en 5 etapas. Entrega de la primera etapa en 18 meses, segunda etapa en 3 años, tercera etapa en 3 años y medio, cuarta etapa en 4 años y la quinta etapa en 5 años. Ubicado en la zona más exclusiva de Santo Domingo Este, con entrada y salida por la avenida Ecológica y la autopista de San Isidro, entre La Sirena y Jumbo. Proyecto cerrado con amplia área social. Construye Estructuras Morrison. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Sabías cuánto se beneficia directamente nuestra economía de la minería? ¿Y cuán significativo es su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones? ¿Te imaginas cómo sería la vida sin un celular para comunicarnos? ¿Cómo combatir las enfermedades sin los recursos tecnológicos, equipos y medicamentos necesarios para mantener la salud? ¿Y cómo transportarnos de manera rápida y segura? De la minería se extrae la materia prima que se transforma en todos estos artículos esenciales en nuestro diario vivir y mucho más. El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente que garantiza la explotación minera de manera responsable, eficiente y en armonía con la naturaleza.
La minería es una parte importante de nuestra vida. Conócela, respáldala. Ministerio de Energía y Minas. El 16 de agosto de 1863, hace 160 años, se produjo el grito restaurador de Capotillo, que dio inicio a la restauración de la República, que había perdido su independencia por una traición. Los dominicanos volvimos a demostrar que somos valientes, que somos corajudos, que somos heroicos. Dominicanidad combatiente, dominicanidad resistente, dominicanidad siempre. Agosto restaurador. Dios, patria y libertad. Los primeros 1000 días son muy importantes para la vida. Por eso en el INAIPI te acompañamos en la educación inicial, protección, salud, nutrición, registro de identidad y en la detección temprana de necesidades educativas especiales. Con la participación de la familia y la comunidad desde las casitas de colores, el INAIPI brinda atención a infantes de 0 a 5 años para garantizarles el mejor inicio de la vida. Por eso decimos que en la República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Esto es 30 días de multitudes. Ahora vamos al panorama global actual, después de hablar de la importancia de ese acontecimiento histórico de 1492, en el que los españoles llegaron a territorio de América y denominaron eso el descubrimiento, pero al final fue una conquista o un encuentro entre culturas, sí. No, ese no. Olaño no está de acuerdo. No, vamos a dejarlo en conquista mejor, porque al final de cuentas tuvieron que conquistar muchos pueblos, o sea que al final fue conquista. Pero fueron de robo, porque ellos con espadas y los indios jugando. No, allí en México, en Perú y esos lados le dieron fuego. Sí, bueno, eso ahí la sí. historia lo dice. Eso sí, pero donde llegaron primero, que fue al Caribe, donde eran indígenas extremadamente pacíficos. Con espejito, toma. Que no les gustaba mucho afanar, que se la pasaban en una hamaca. Pero mira, y jugando pelota. ¿No ha terminado eso ahí? Nos queda algo todavía. Sí, ese ADN queda. Sí, pero fue realmente un acontecimiento que uno lo mira a veces hasta con tristeza, porque mucha gente murió y definitivamente sangre humana se derramó. Y bueno, el poema aquel de Pablo Neruda, Versainograma Santo Domingo, sí, decía: buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviera de alimento. O sea, se pasó por encima de todos los valores de cristiandad, de humanidad, no hay que por recuerda. buscar oro, plata y otros recursos que se comercializaron y reactivaron a la Europa de aquella época. Pero bueno, volviendo a la realidad actual, el mundo está en patas arriba, en expectativa permanente y viendo con mucha preocupación lo que está pasando en Ucrania, que lo van a dejar solo. ¿El qué? Perdón, te interrumpí. El conflicto Palestina-Israel, sí, y el llamado de Estados Unidos ahora a bombardear Irán como participante en el conflicto, supuestamente. Sí. Que todo esto es una acusación, porque sabemos que puede ser cierto que Irán esté apoyando por el tema de que son
etnias que se apoyan entre sí, este tema de los chiitas, sunitas. Te voy a explicar básicamente. ¿Cómo se le denomina, analista, a eso? ¿Son tribus o son...? No, eso son facciones religiosas. Facciones religiosas, perfecto. Facciones religiosas. Pero eso es de acuerdo a cómo lo establece el Islam, el gobierno de los estados, ¿no? No, vamos a ver. El lunes cuando estábamos aquí estábamos tocando algunos puntos importantes con ese tema y es bueno aclarar de que en primer lugar en el Islam, como he dicho en otro programa, existen dos situaciones y es que por un lado, o creo que no lo he dicho, si no lo dije ya lo digo aquí, no existe un papa. En el Islam no hay eso de papa, por lo tanto, aunque hay cristianos evangélicos que no, ¿verdad? Hay cristianos católicos que sí siguen al Papa. E independientemente de ningún cristiano evangélico quiere que le pase nada al Papa, ¿verdad? Porque dentro de una forma u otra representa lo que ellos entienden. En el Islam no existe eso, no hay una unificación. En el Imperio Otomano, el jalifa. El califa, pero no, el sultán se consideraba el gran califa y protector del Islam y Sí, porque el califa, ahí te explico. Como la máxima autoridad en la tierra. Pero no es así tampoco, no es así. Es sí o no, sí y no. Porque no es nada más, el califa básicamente representa los intereses religiosos y políticos de el mundo musulmán. Es el emperador, por decirlo así. Pero no es que unifica los criterios nada más. O sea, tú tienes musulmanes chiitas, musulmanes sunitas. Tú tienes dentro de eso un sinnúmero de diferentes. Tú tienes lo que son los drusos, los ismailí. Tú tienes lo que son los Pero profesor, detalla a qué se refiere cada uno, por favor. Mira, dentro del Islam sunita tú tienes facciones que son teológicas, políticos religiosos, y tiene facciones que son meramente religiosas. Por ejemplo, una facción meramente religiosa dentro del Islam sunita es la facción de estos muchachos que están en Turquía. Ahora se me va el nombre, ahora que yo lo tenía ahorita en la cabeza. Esos son... el caso es que en Turquía tú tienes este grupo. Otro que tú tienes, por ejemplo, pero a nivel político religioso es el wahabismo. Pero ¿qué pasa? Ahí voy. En el Islam tú tienes primero el Corán, lo primero. Segundo, tú tienes después la sunna del profeta, que es básicamente lo que dijo y lo que hizo y quienes lo redactaron. Eso puede ser falso o verídico. Y puede ser que más o menos tenga algo de verdad o que sea aproximadamente certero. Tiene grados de reconocimiento dentro de eso para poder identificar bien. Existen 4 escuelas principales en el Islam sunita, 4 escuelas. En el Islam shií, que es básicamente una facción teológica más enfocada primero fue política, luego fue más teológica. Y eso fue con el devenir de los años, ya después del año 1300 en adelante comienzan las partes teológicas. Porque todavía del 600 hasta el 1300, del 640 y algo, hasta el año 1300, póngase hasta el 1400, hasta la caída de Andalucía, no existía una parte teológica y el mundo musulmán estaba unificado sobre la parte sunita. Eran todos sunitas. Había diferentes posiciones políticas dentro de ese mismo Islam, pero habían cuestiones que unificaban el criterio teológico. A partir de ahí comienza una derivación y un cambio por inclusiones teológicas que ya por el momento no me da chance de decir, pero básicamente lo que quiero mencionar es que estas facciones acá, al día de hoy, Irán, que representa la facción iraní, chiita, y Arabia Saudí, que representa la facción sunita, todos están unidos sobre la misma causa, que es la causa palestina. Irak es
mayoritariamente sunita, a pesar de que otros digan lo contrario, porque tú tienes que los árabes en buena mayoría son sunitas, los kurdos son sunitas, hay mucho chií, hay mucha presencia chiita, sí, demasiada, hay allá, pero vamos a ponerlo mitad y mitad para allá. Al final de cuentas yo no soy censador ni nada de eso, lo dejo así, ¿verdad? No nos vamos a matar. Pero el punto es que tú tienes países que están aledaños. Irán, ¿verdad? Irán tiene influencias en Irak, como tú bien mencionas, tiene influencias en Siria, Sí. tiene influencias en Yemen, tiene influencias en En Omán y Bahrein. Aunque Bahrein es sunita, pero tiene bastante influencia porque quedan todos ahí mismo en el Golfo Arábigo, ¿verdad? Como son yo le llamo. vecinos. Son vecinos, obviamente. En Qatar tiene buenas relaciones, no vamos a decir que influencias teológicas, pero sí relaciones económicas muy fuertes, porque recordemos que cuando todo el mundo musulmán o árabe le dio la espalda a Qatar, Qatar se volcó a Irán, porque imagínate, bueno, ya yo estoy aquí y tú estás, vamos mi hermano, machuca ahí, como decimos en dominicano. El caso es que entonces estas facciones son las que apoyan. Ahora bien, tenemos Arabia Saudita, como quiera que sea, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, tiene Jordania, tiene bueno, Irán tiene en el Líbano, pero también Arabia Saudita tiene en Siria y en el Líbano y en Palestina. Lo mismo sucede con Irán. Al final de cuentas, lo que quiero decir con esto es que a Palestina o los movimientos políticos militares de Hamas, Al-Qassam, la yihad islámica, que yihad ya es suficiente al final, porque yihad se entiende que es islámico, no, pero bueno, ellos tienen influencias financieras y lazos políticos con Irán, Turquía, Qatar. Esos son los tres principales países. Pero realmente es posible Ajá. que Irán sea quien está financiando las operaciones de Hamas actualmente. Mira, según lo último que yo estuve viendo, inclusive analizando este caso con mi equipo de investigadores, nosotros determinamos de que realmente no se ha visto un armamento dotado a través de Irán. Oye bien, no hay ni drones, no hay ni La tecnología tampoco, no hay que tecnología Irán supliría en caso de... no hay tecnología militar iraní absolutamente. Uno, ¿dónde sí pudieron ellos participar? Posiblemente a nivel logístico, eso es por un lado. En el otro punto pudieron haber participado a nivel financiero para que puedan comprar las armas, porque recordemos que estas armas ya lo reconocen los mismos, la misma Unión Europea y demás, son armas que le dieron a Ucrania y que Ucrania terminó vendiendo en segunda mano al mercado negro y que bueno, terminaron allá. Porque allá hay armas y drones y cosas que sí han utilizado para Ucrania y se quedan pensando... Una nueva demostración de la doble moral del mundo, porque al mismo tiempo cuestionamos que haya guerra, que haya esta confrontación y alimentamos la guerra. Occidente, mejor dicho, alimenta la guerra siendo el dios de la muerte entregando las armas. Sí, porque lo que pasa es que el armamento, mira, la venta de armas es un negocio millonario, multimillonario, billonario, si tú lo quieres decir así. Fíjate que ahora mismo quienes están ganando más en bolsa son empresas militares en Estados Unidos, porque saben que van a tener ¿No es casual? No, para nada, absolutamente, eso es muy interesante. Pero entonces, ¿cuáles son las demandas que está haciendo Hamas? ¿Y dónde se detiene esto? ¿Dónde va a entrar la parte diplomática? No, nunca, no es parte diplomática, sinceridad por el momento. Eso solamente que Estados Unidos quiera forzar a Israel es que va a poderse lograr eso. Y voy a explicar el por qué yo lo digo. Lo he mencionado en otros casos. Primero, tú tienes una situación que se ha salido de control. Ya está, el combate está totalmente deshumanizado, mejor dicho, está deshumanizado. 3.000 muertos, más o menos. Ponte más de 4.000 muertos entre los dos bandos.
Pero ¿qué pasa? Ya le están cayendo arriba a Israel y a Netanyahu, diciéndole, oye, tú estás bombardeando Gaza a diestra y siniestra, y no es así. Ahí hay muchos civiles. Yo inclusive estuve analizando el tema de los civiles. ¿Cuál es el concepto de civil? En Israel, todo joven de 18 hasta 51 años se podría catalogar como militar. Todo joven. Ellos tienen servicio militar Servicio obligatorio. militar obligatorio. Para los hombres es de 36 meses, para las mujeres de 24. Pasado ese tiempo, el individuo puede solicitar ya no ser parte no ser parte de la vida militar. Sin embargo, tiene que tener cada año un entrenamiento de 4 meses, según la misma página de las Fuerzas de Defensa israelí. Ahora bien, ¿qué pasa? Sobre el entendido hasta que llega a los 51 años. Ya después de 51 años ya se considera retirado y no puede ser reservista. En paréntesis. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo yo lo veo? Lo cierto es que si no es militar activo, como por ejemplo sucedía con los jóvenes que estaban en el festival, por decirte algo, no pueden ser blancos. ¿Me entiendes a lo que quiero llegar? Lo mismo los gazatíes. Los gazatíes no pueden ser blancos de Israel, así indiscriminadamente, porque ellos podrían conocer cuál es. Lo que yo estuve escuchando es que ellos están planeando. Pero fue como una retaliación simplemente. Sí, es correcto. No, pero es una retaliación que ya inclusive el mismo Trump ayer estaba diciendo en una entrevista, yo lo estaba viendo en Fox, dijo palabras muy fuertes sobre Netanyahu, diciendo, mira, Netanyahu se ha caído, Netanyahu ha tenido un comportamiento fuera de lugar, el mismo Trump. Y dentro de Estados Unidos también están diciéndole, oye, bájale un poquito. No tanto así, Josep Borrell. Ahora, desde el principio, desde que sucedió el primer ataque que se atribuye a Palestina, pero que es una organización aparte. Ese es otro punto. de la organización formal que dirige Palestina. Correctamente. Que no tiene, no la integra y no tiene tampoco autorización de estos líderes. Correcto. ¿Qué nos representa? Mira qué pasa. No Palestina representa la totalidad de los palestinos. Exactamente. Eso es lo número uno. Lo número dos es que me llamó poderosamente la atención que más? el mejor servicio militar del mundo. No, el servicio de inteligencia. El de inteligencia militar. El Mossad no detectara ese ataque con antelación. Y me hace sospechar el tema de que pudo haber sido un ataque de falsa bandera, como dicen los conspiranoicos, para precisamente generar un conflicto. Eso de conspiranoicos yo le llamo teóricos. Tú sabes, para no ponerle que no se sienta, ahorita vaya y demandan a uno. Pero mira, rápidamente esas tres. Lo primero es que con el tema de Hamas tú tienes allá diferentes facciones. En Cisjordania, la mayoría es de la autoridad palestina, es en Cisjordania. En Gaza, ellos a partir de 2006 en adelante pudieron contenerse dentro del el enclave gazatí, y ahí entonces es que ellos han podido hacer su desarrollo y todo lo demás, porque es más sencillo, porque Cisjordania tiene muchos, en buen dominicano, chivatos. Entonces, Gaza en muchos son 2 millones de personas, hay mucho terreno construido, o sea, es muy difícil tú poder determinar y aparte utilizar herramientas de que te bloqueen señal y no sé qué. Hay muchas herramientas que ellos pueden utilizar, creación de túneles que ellos tienen. Entonces, el primer punto. El segundo, con relación a y junto con el tercero, lo que pasa es que ya salió a la luz que hubo altos mandos militares que están en descontento, principalmente porque recordemos que no hace mucho destituyeron a uno que fue ministro de Defensa. Vamos a decir el 3 después de la pausa. Dar el primer paso nunca ha sido fácil,
pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Sabías cuánto se beneficia directamente nuestra economía de la minería? ¿Y cuán significativo es su aporte al Producto Interno Bruto y a las exportaciones? ¿Te imaginas cómo sería la vida sin un celular para comunicarnos? ¿Cómo combatir las enfermedades sin los recursos tecnológicos, equipos y medicamentos necesarios para mantener la salud? ¿Y cómo transportarnos de manera rápida y segura? De la minería se extrae la materia prima que se transforma en todos estos artículos esenciales en nuestro diario vivir y mucho más. El Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente que garantiza la explotación minera de manera responsable, eficiente y en armonía con la naturaleza. La minería es una parte importante de nuestra vida. Conócela, respáldala. Ministerio de Energía y Minas. El 16 de agosto de 1863, hace 160 años, se produjo el grito restaurador de Capotillo, que dio inicio a la restauración de la República, que había perdido su independencia por una traición. Los dominicanos volvimos a demostrar que somos valientes, que somos corajudos, que somos heroicos. Dominicanidad combatiente, dominicanidad resistente, dominicanidad siempre. Agosto restaurador, Dios, patria y libertad. Los primeros 1000 días son muy importantes para la vida. Por eso en el INAIPI te acompañamos en la educación inicial, protección, salud, nutrición, registro de identidad y en la detección temprana de necesidades educativas especiales. Con la participación de la familia y la comunidad desde las casitas de colores, el INAIPI brinda atención a infantes de 0 a 5 años para garantizarles el mejor inicio de la vida. Por eso decimos que en la República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor. Seguimos. Bueno, nos quedamos En el 2. en el 2. Hubo altos cargos militares de que ellos, adrede, no informaron o traicionaron y dieron información falsa. Altos mandos militares de Israel. De Israel. Entonces, ¿qué pasa? Y eso te deja dicho, sí, porque habían posiciones que se habían dejado, se habían abandonado. Eso fue muy extraño realmente. Entonces, qué coincidencia en verdad que eso te caiga como anillo al dedo en una situación como la que se tiene. Quizás Netanyahu, si fue verdad que Netanyahu participó en estas, y es muy probable que así sea, dentro del mismo Israel, yo estoy leyendo la prensa de ellos, el Haaretz, Haaretz, Times of Israel, y esa prensa, ellos mencionan de que desde que termina el conflicto, si ganan, que eso es lo que ellos creen que van a ganar, si ganan, ellos van a sentar en el banquillo a Netanyahu. Inmediatamente, eso es lo que va. El tercer punto iba con relación a la... Pero y el que no sabe quién es Netanyahu, ¿verdad? Porque no lo Benjamin hemos dicho. Netanyahu es el primer ministro actual. El primer ministro de Israel. Exactamente, que formó... Y que ha estado en el poder mucho tiempo también. Tiene más de 15 años ese hombre ahí. Sí. Él y Albizu podrían juntarse los dos.
a tomarse un café y decir, ¿te acuerdas tal época? Yo en Dominicana estaba tal cosa y tú allá. Eso puede ser. Hay que reírse un poquito también. Pero el caso es que el tercer punto, ¿me recuerdas de qué iba? En relación al conflicto, el tercer punto que lo origina. Pero si tú quieres, No, lo dejamos ahí. Eso es sencillo. Ya el tercer punto que lo origina, ok. básicamente, es ¿cómo decirlo así? Es básicamente el deseo palestino de poder ganar territorio. Fíjense que la estrategia de Hamas, ¿cuál era? Era hacer un tipo de disuasión en el norte. Por eso Ashkelon y Tel Aviv se le van mandando cohetes, pero era para ir ganando terreno y cortar franja de Gaza y conectar la franja de Gaza con Cisjordania. Eso es lo que ellos estaban buscando hacer. Todavía al día de hoy hay muchas localidades que las están peleando entre el ejército israelí y los milicianos de Hamas en este sentido. Importante, quiero mencionar esto y quizás sea una primicia, es que según algunas fuentes mías me indican que allá lo que se está planeando desde el mismo Ministerio de Defensa israelí es, como ya les había mencionado al principio, la mayoría de la población civil en Israel tiene entrenamiento militar a partir de los 18 años y a esos colonos se les está dotando de armas para que entonces sean ellos los que entren a Gaza. No un cuerpo militar formado en sí, sino que se vea que son civiles que se armaron y que van a ir en contra de Gaza. Pero eso va a agravar la situación. Va a agravar la situación, sin embargo no es el mismo punto de vista que si entrara el ejército israelí a que si entra un grupo de civiles armados. Porque es muy probable que los civiles de Gaza no estén armados. Es que la mayoría de los civiles, mira, déjame decirte, a partir del 2013 en adelante, según un mismo informe, y hay que cogerlo con pinzas, del Ministerio de Defensa israelí, indicaba que Hamas estaba entrenando a niños con conceptos de yihad. Ya yo expliqué aquí una vez que yihad, pero lo digo rápidamente. Hay dos tipos, la mayor y la menor. La menor es la de la guerra santa contra los enemigos de la palabra de Dios, básicamente, o los enemigos tuyos, en este caso. Entonces, que supuestamente lo estaba adoctrinando a los niños para que tuvieran entrenamiento militar. Por eso es que nosotros vemos todos estos años, y mayormente intensificados durante el tiempo de Ramadán, un ataque más fuerte en Gaza a través de misiles sobre población juvenil, porque ellos dicen que son poblaciones, a lo interno de ellos dicen que son poblaciones certeras para ellos poder atacar. Entonces básicamente eso es lo que origina el conflicto, su deseo de ellos poder avanzar, unificar Cisjordania, dividir y solicitar la creación de los dos estados. Hay que decir que esto es un conflicto viejo que tiene... Desde 1948 en adelante. Porque Estados Unidos impulsó la colocación de Israel en un territorio que le pertenecía a Palestina. Permíteme felicitarte, la colocación es correcto. Primera vez que veo una comunicadora que indica eso, es cierto. No fue una independencia, porque independencia de quién. Bueno, lamentablemente se terminó el tiempo. Ojalá la próxima oportunidad podamos profundizar un poquito más y que tengamos buenas noticias. Esperemos. De resolución o de mitigación o de atenuación del conflicto que se está produciendo. Que se detenga. Y que no haya más seres humanos que pierdan la vida por la guerra. La guerra es un monstruo que destruye a todos y a todas, no discrimina. Hay muchísima gente varada por allá y bueno, es realmente triste que estando el conflicto Ucrania-Rusia y otros conflictos menores en el mundo, se sume uno nuevo con estas características de la religiosidad, que hace que la gente sea como más visceral y más violenta. Ojalá que recuperemos nuestra humanidad, ¿no? Hasta aquí su espacio 30 días de multitudes. Muchas gracias por la sintonía.
Para comunicarte con nosotros, escríbenos al correo electrónico contacto@vtvcanal32.com.do. Marca el teléfono 809-369-9353 o vía WhatsApp 809-257-4455. Ponte en contacto. En 30 días de multitudes, Domingo Batista es revelador